En una de las actividades, uno de los puntos era un verdadero y falso, y una de las afirmaciones sugería que los seres vivos unicelulares podían llegar a medir varios centímetros de tamaño. Si considerábamos solo los contenidos trabajados en la clase 1, podían poner tranquilamente que esto era falso, ya que una célula de grandes dimensiones no es viable porque tiene mucho gasto energético, porque se demora mucho el transporte de sustancias en el interior de la célula, porque las estructuras celulares estarían muy esparcidas y cada uno hace un trabajo diferente en un proceso que por ahí requiere de la participación de todas, y el traslado de un lugar hasta otro en el interior celular se demoraría mucho, haciendo imposible ese proceso. Lo mismo con la eliminación de desechos, estaría muy lejos o sería mucho la distancia para recorrer desde el centro de la célula hacia el exterior. Si ponían que era verdadero, que fue el caso de muchos de ustedes, también estaba bien. Y me alegró que conocieran de biodiversidad, porque sí es cierto que hay organismos unicelulares que pueden llegar a medir varios centímetros de tamaño. Uno de ellos que me dieron ese ejemplo es el alga Valonia ventricosa. Acá puse una imagen para que de paso podamos ver lo grande que llega a ser siendo unicelular. Fíjense, en relación al tamaño de la palma de una mano, puede llegar a medir 5 centímetros. Acá tenemos en otra de las fotos, en su hábitat natural, que es el océano, sobre todo las regiones tropicales. Fíjense que cada esfera es una alga diferente, los tamaños diferentes que podemos encontrar. Resulta que puede tener este tamaño porque el contenido de su célula es equivalente al de muchas células. Entonces, la idea de que la dimensión importa y hay que garantizar que tenga estructuras que lo hagan viable, sigue en pie. En el caso de esta alga y de muchos otros ejemplos que ahora se los voy a decir, es posible porque tienen estructuras que se lo permiten. Cuando se desarrolla la alga, por fecundación se forma el cigoto, ¿no es cierto? Ese cigoto empieza a hacer mitosis, pero no hace citocinesis. Entonces queda siendo una única célula, pero con muchos núcleos adentro y con mucho retículo endoplasmático liso y rugoso, complejo de Golgi, vacuolas, porque son como muchas células en una. Esto se lo conoce como un organismo o una célula sincitial, porque se le llama así cuando hay mitosis pero no hay citocinesis, entonces termina siendo una célula multinucleada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de los hongos. Los hongos de sombrero, basidiomicotas, acá tenemos las células que los forman, son pluricelulares en este caso, pero también sus células pueden ser sincitiales, es decir que por mitosis fabrican varias copias de los núcleos. Acá vemos, las pelotas azules son núcleos, representan eso, es un esquema esto igual, pero no llegan a dividirse del todo. Los tabiques que forman pueden ser incompletos, esto se llama septo o septum, y cuando son incompletos, el contenido, acá lo vemos más grande, el contenido de la célula puede atravesar de una región a la otra. Entonces sería una célula de grandes dimensiones, incluso fíjense cómo hasta puede ramificarse, pero multinucleada, tiene la cantidad de estructuras de muchas células, siendo una sola. Otro caso es el ejemplo que tenemos con el embrión de Drosophila melanogaster. En este caso también el cigoto hace mitosis, pero no hay citocinesis, y acá vemos en esta micrografía del microscopio cómo cada mancha blanca es un núcleo. Incluso podemos ver cuando empieza a hacer mitosis, el contenido nuclear se vuelve más nítido, ya que el ADN se condensa en cromosomas. Esto sería una profase, acá una metafase y acá en anafase, y luego fíjense cómo aumentó la cantidad de núcleos, ya que hubo mitosis, no hubo citocinesis, entonces sigue siendo una única célula, pero con muchos núcleos y por ende con muchas estructuras celulares, mucho retículo endoplasmático, etc. Después, cuando continúa el desarrollo de Drosophila, de esta mosca de la fruta, sí se hace pluricelular porque se empieza a tabicar o a dividir este embrión sincitial también en varias células, y la mosca ya de adulta, incluso al término del desarrollo embrionario,
es un organismo pluricelular. Otro ejemplo, pero que recibe otro nombre porque se forma por otro proceso, es el de las plantas. En las plantas es muy común que las células adultas, acá tenemos una célula vegetal y acá tenemos otra, si están adyacentes, o sea, una al lado de la otra, pueden perforar sus paredes celulares, se reviste el canal que se forma interno con membrana plasmática y entonces el contenido citoplasmático puede continuarse de una célula a la otra, incluso pasarse sustancias. Esto es una ventaja en el transporte de sustancias y puede llegar a ser una desventaja en el caso de una infección bacteriana o fúngica, es decir, por un hongo, pero frente a esto también las plantas tienen un mecanismo de defensa que es cuando detectan que hay bacterias o hongos infectándolas, empiezan a fabricar calosa, que es un polisacárido, es un glúcido, que tapona los plasmodesmos. Este tipo de unión entre dos células vegetales adyacentes se llama plasmodesmo, acá tienen el nombre. De manera que acá también tenemos un ejemplo de mecanismo homeostático o de homeostasis que sea alternativo al típico ejemplo que solemos ver de animales homeotermos que regulan su temperatura, como en nuestro caso. Bueno, acá tenemos que todo ser vivo tiene homeostasis, en este caso lo estamos viendo en una planta ante una infección fúngica que puede taponar los plasmodesmos y evitar que se propague la infección más rápidamente. Otro ejemplo lo tenemos en nuestro propio cuerpo, nuestras células musculares, los músculos esqueléticos, que son los músculos que están al costado de los huesos, asociados a los huesos, tienen células también multinucleadas, pero también, como en el caso de las plantas, la célula se forma por mitosis y hace citocinesis. Esas células de los músculos se llaman mioblastos. Los mioblastos ya de adultos se fusionan en una única célula. Esto se llama cenocito. Y a la célula muscular multinucleada la llamamos fibra muscular y puede también llegar a medir varios centímetros de largo. Acá podemos ver los núcleos teñidos. Esta es una micrografía. Y los núcleos suelen irse a la periferia porque en el centro de la célula, de esta fibra muscular, se concentra la maquinaria que permite la contracción y relajación de los músculos, en el cual forman parte la actina y miosina del citoesqueleto. Acá tenemos el caso de la neurona. No es un caso de célula multinucleada, cada neurona de nuestro cuerpo, que es la célula que forma el sistema nervioso, tiene un núcleo solo, pero sí pueden llegar a medir varios centímetros, incluso metro, metro y algo de largo, en la porción de su cuerpo que se llama axón. Esta es toda una neurona, es un esquema. La porción que se alarga y puede medir varios centímetros se llama axón, y los nervios de nuestro cuerpo que recorren, por ejemplo, desde la columna vertebral hasta la pierna, hasta la punta del pie, están formados por neuronas. Quiere decir que las neuronas son muy largas. Y para poder transmitir con velocidad el impulso nervioso, el axón está recubierto de una estructura que se llama vaina de mielina, que es rica en lípidos. La vaina de mielina cada tanto se interrumpe en una porción del axón que se llama nodo de Rambier, y el impulso nervioso va como de asaltos de nodo de Rambier en nodo de Rambier. Eso le da velocidad, porque si tuviese que recorrer de manera continua todo el axón no llegaría el impulso nervioso. La estructura es discontinua porque la vaina de mielina se forma por unas células que se enrollan, como acá vemos, se enrollan en el axón. Estas células se llaman células de Schwann, en las neuronas de los nervios, y cada tanto, bueno, entre una célula y otra hay un espacio, eso se llama nodo de Rambier, que es por donde va saltando el impulso nervioso. Sabemos que es inviable sin esta vaina de mielina la función de la neurona, porque en enfermedades neurodegenerativas que implican la destrucción de la vaina de mielina, empieza a fallar las funciones de coordinación, de transmisión de la información del sistema nervioso, fruto de que, bueno, el impulso se demora por todo el recorrido que tiene que hacer.